Bueno, comunidad de este rinconcito del derecho, vamos a continuar con este tema entre la diferencia de un conflicto familiar y una violencia familiar. Recientemente hemos visto que he leído algunas sentencias de tribunal de familia que podrán saber que por lógica, aun cuando les dé el número de causas, no van a poder acceder porque son causas reservadas. Lo relevante de este caso es que tu papito, tu mamita, tienes que tener tu defensa familiar especializada. Porque cuando se produce esta resolución del tribunal del artículo 7, te van a separar. La lógica, y cualquier abogado que conozca de estos temas, te va a aconsejar que cumplas la resolución del tribunal. En este sentido, lo que corresponde entonces es poder determinar cómo nosotros enfrentamos esta situación. Yo he visto que hay muchas personas o abogados que van a estos procesos y dicen: señor juez, usted ha dictado una medida cautelar en la cual ha separado al hijo de mi representado y eso es una acción ilegal, arbitraria, injusta, que afecta el debido proceso, afecta el derecho de inocencia y afecta todos aquellos principios que norma. Y el juez está ahí mirándolo, sí, así como asentando que lo que está diciendo el abogado. Por tanto, dice el abogado, vengo a solicitar a usted tenga bien en revocar su resolución y otorgar la revinculación del padre con mi hijo. Y el juez, ustedes saben que son súper amables, le dice no al lugar. Y luego, o no al lugar por improcedente. O este es el mérito de los autos. Y el juez en su cabeza dice: ¿qué está pidiendo este abogado? ¿Acaso no sabe el procedimiento? ¿Qué tiene que ver la denuncia con la separación? Entonces, aquí es muy relevante que el abogado que va a tomar la causa sepa muy bien cuál es el procedimiento. No puedes tú como abogado ir a defender un artículo 7 como defensa de tu representado, en la defensa de la denuncia que se hizo a tu representado. Eso no funciona así. Tú tienes que ir a esa resolución. Obviamente no puedes recurrir de un recurso de reposición, no puedes recurrir ahí mismo, sino que tienes que, en este caso, hacer un recurso jerárquico, y pareciera que de acuerdo a la norma del artículo 67 correspondería un recurso de apelación, obviamente fundado, bien motivado. Entonces yo he visto cómo alegan que mi representado es inocente, que la denuncia es falsa, que la denuncia no tiene que ver, y la Corte obviamente lo rechaza. No da lugar, se confirma en la resolución. Lo que uno como abogado, en mi experiencia, lo que debería hacer es notificada la resolución, examinarla y que el papito y la mamita la ponga en el más breve plazo posible en conocimiento de un abogado, porque los plazos son muy exiguos. El abogado, revisando la causa, en primer lugar, tiene entonces que examinar, porque va a tener acceso a la carpeta virtual, y ahí obviamente hay que con la clave única y el root, uno ingresa, examina la carpeta virtual y verifica de cuál es el tenor de la denuncia. No es que el papá golpeó a mi hijo, no es que el papá le dijo un garabato, el hijo, no es que la mamá, cual cosa, no es que el marido estereotipó a la mujer, y estos son constitutivos de la ley de BIF y por tanto se toma una medida cautelar de la separación. El juez en ese caso, tal como lo he dicho, tiene que tomar una medida, porque la ley así se lo dice, de acuerdo al artículo 7, por favor, léanlo. Entonces, me llega esto y yo tengo que discernir, es como quien dice, desgranar el choclo y ver si efectivamente en esos hechos estamos en presencia de un exceso de poder de aquel denunciado, en lo que se denomina la asimetría, o estamos en presencia de un conflicto familiar donde no existe
existe una interposición de un poder sobre la voluntad de otra persona o no existe lo que se llama el estereotipo con respecto a la persona vulnerable. Entonces, yo tengo que determinar en este caso la actuación o la conducta que tuvo el que es el denunciado para determinar definitivamente si estamos frente a una conducta dolosa de un exceso de poder o simplemente estamos en presencia de un conflicto familiar que no necesariamente es constitutivo de vis aun cuando exista una controversia entre las partes. Por ejemplo, yo denuncio por violencia económica porque el papá no me quiere pagar la universidad. Eso es técnicamente un conflicto de carácter patrimonial. Por lo tanto, es de discusión el motivo por el cual pueda o no pueda pagar, pero necesariamente, en mi punto de vista, no estaríamos en presencia de una violencia económica. Pero si tu defensa no hace nada, lo más probable es que el juez va a ir por el camino de una violencia económica y no de un conflicto, en este caso, de carácter patrimonial. Entonces, por eso les digo al papito, a la mamita que tenga su abogado y al propio colega, que partamos examinando bien si podemos diferenciar entre un conflicto familiar y un BIF, o una asimetría, o una simetría, o un acto de estereotipo. Con eso yo preparo mi recurso y me voy a la corte señalando que la pauta de riesgo, leve, medio o grave, no está ajustada a los hechos de la denuncia y que de la denuncia se puede desprender claramente que estamos frente a un conflicto familiar y no a un BIF. Bajo ese concepto y todos los argumentos que se pueden explayar, se le pide a la Corte entonces que revoque la resolución y restablezca el vínculo en los mismos términos que estabas antes de esta situación. Y se determina el estado procesal. Es así cuando los abogados intervenimos. Entonces, muchos colegas, como le digo, intervienen, pero van por un camino de defensa con respecto a los hechos de la denuncia. Y en esta etapa lo que tiene que existir es una defensa con respecto a la medida cautelar que el juez en forma subjetiva, solamente con el mérito de la denuncia y el informe de riesgo o la pauta de riesgo, va a tomar una resolución. Ahí entramos como primera parte. Esto es lo que yo digo que el abogado, al conocer de este hecho, ahora, si al abogado se le pasó el plazo y no puede apelar, entonces tiene que ahí dejar pasar un tiempo, preparar una estrategia, sobre todo un informe, una metapericia o un informe pericial para controvertir aquellos hechos de la denuncia, pero no en cuanto a lo que se denuncia, sino que fundamentalmente al hecho en que el tribunal o aquellos hechos o motivos que el tribunal tuvo para considerar esta medida cautelar. Y yo voy a atacar esa medida cautelar en el sentido de señalar de que no se dan los elementos del artículo 7º, ni tampoco del artículo 5º, y que se estaría confundiendo un conflicto familiar con un hecho de violencia familiar, y bajo ese concepto y los argumentos y motivaciones que voy a exponer en este caso al juez, voy a tratar de cambiar esos motivos que existieron para decretar la separación. Entonces, tal como les mostré anteriormente, hay varias sentencias a nivel nacional que han reconocido la diferencia entre un conflicto familiar y una violencia. He visto casos en que ha habido conflicto familiar, el tribunal lo tramita como BIF porque el abogado defensor no hace la diferencia y son condenados por BIF cuando se trata de un problema de conflicto familiar. Algunos tribunales aplican estas facultades de oficio y en su sentencia rectifican la dinámica de los hechos para poder establecer que es un conflicto en una violencia. Pero fundamentalmente es un tema de defensa letrada. Así que, queridos papitos, queridas mamitas, aquí les he entregado un punteo básico para poder enfrentarnos a este artículo 7º, a esta facultad que tiene el tribunal de separarte de tu hijo, a ti papito o a ti mamita o a aquella colega para poder enfrentar esto y los elementos que existen para ello. Nos veremos en un próximo rinconcito del derecho, ya que debo atender mis labores jurisdiccionales que estoy
cargadito de pega, gracias a Dios, y hasta cabecita. Nos vemos.